Bien, buenas. Vamos a retomar un aspecto de este concepto que tratamos en la clase pasada, que fue el uso del denominado coeficiente de restitución. Parámetro escalar, un numerito, que básicamente nos decía cuán elástico era un choque. Recuerden que todo este tránsito en la discusión respecto a calificar los choques, elástico, inelástico, explosivo, únicamente estaba haciendo referencia a la energía, ya que de que se conserve o no el momento lineal dependen de otras cosas, el sistema que yo defina, la presencia o no de fuerzas externas, la eventualidad de que una interacción importante sea instantánea. ¿Tá? Así que bueno, simplemente para repasar ese aspecto, era un numerito que básicamente establecía un cociente de velocidades relativas. En primera instancia, en el numerador, la velocidad relativa de alejamiento y en el denominador, la velocidad relativa de acercamiento. Como el término lo explicita, ¿verdad? Relativa quiere decir que es una resta de velocidades. Hay dos masas en juego que están chocando, va a ser la resta de las mismas al final de la interacción, numerador, al inicio de la interacción, denominador. ¿Tá? Velocidad relativa de alejamiento dividido la velocidad relativa de acercamiento. ¿Tá? Con situaciones obvias, ¿verdad? Cuando yo tengo un choque perfectamente inelástico o totalmente inelástico, las partículas al final quedaban unidas. No quiere decir que quietas, ¿verdad? Simplemente lo que estamos definiendo en este caso concreto es que las dos masas se van a quedar unidas, pueden hacerlo finalmente en reposo o moviéndose en un conjunto. En esos casos, la velocidad relativa obviamente va a ser cero. ¿Tá? Las velocidades finales, como ustedes saben, las venimos denominando con la letra U, y las velocidades iniciales con la V, ¿tá? V1 menos V2. Lo importante respecto a esta expresión, y es un poco que me voy a centrar un poco ahora, es respecto a cómo trabajamos con la misma. Cuando ustedes van a explicitar, tienen que hacer un cociente de ambas, ¿tá? Una resta. La resta siempre tiene que ser de una respecto a otra, en el mismo orden. Pueden ser la 1 respecto a la 2 o la 2 menos la 1. Lo importante es que el orden que establezcan arriba se tiene que repetir abajo. ¿Está bien? Si quieren restar la 2 menos la 1, entonces va a ser U2 menos 1 dividido B2 menos B1. No lo mezclemos porque ahí los sentidos pueden cambiar. Otro aspecto a tener en cuenta es este signo de menos. ¿Por qué un signo de menos? Porque en realidad, si desde el punto de vista del concepto coeficiente de restitución estamos hablando de un cociente de rapidez, módulos de velocidades, en realidad este tipo de desarrollo lo estamos trabajando para el caso unidimensional. Cuando hay un choque unidimensional, choque horizontal, ¿verdad? Se dan en la misma línea, se separan en la misma línea, ahí no tiene sentido hablar de módulos, directamente puedo hablar de la resta de velocidades. Y como la velocidad de alejamiento tiene un sentido opuesto al de la de acercamiento, para yo poder contemplar ese cambio de signo, tengo que trabajar justamente con ese signo de menos. ¿Está bien? Porque el coeficiente de restitución, la cosa tiene que quedar clara, siempre es mayor o igual a 0. ¿Tá? No es negativo. Me tengo que asegurar que el módulo sea positivo. ¿Está bien? Incluyendo el 0. La pregunta es, ¿qué es lo que ocurre cuando tengo una situación que no es un choque unidimensional? Vamos a hablarlo sobre el final de esta clase. Choque en dos dimensiones. Por ejemplo, cuando jugamos al pool. Ahí lo que puede pasar, en el caso del choque bidimensional, imaginen que hay dos pelotitas que chocan, la M1 con B1, que va a impactar a la M2, que va con B2, y como consecuencia de ese choque, U1 sale para allá y U2 sale para allá. ¿Ah? Cada uno, obviamente, con sus respectivos componentes. ¿Ah? Lo que va a pasar con la 1, si esto es alfa, esto va a ser U1 por coseno de alfa, es decir, U1x. Y esta componente que está acá arriba es la U1i, que es 1 por el seno de alfa. ¿Está bien?
Lo mismo me va a pasar con U2. Vamos a tener U2i y vamos a tener U2x, que en este caso es el módulo de U2 multiplicado por el coseno de beta. Y U2i va a ser igual a U2 por el seno de beta. ¿Está? Negativo porque apunta hacia abajo. ¿Cómo calculo el coeficiente de restitución para este caso, que es bidimensional? Bueno, ahí no nos queda otra que hacer el cociente de módulos, ¿tá? Que es lo que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el resumen de fórmulas. Coeficiente de restitución. Caso unidimensional, resta de velocidades con signo de menos, porque si no, esta expresión nos va a quedar negativa. Este signo de menos arregla el problema. Para el caso bidimensional, lo que hay que hacer es el cociente de módulos, de resta de dos vectores que no necesariamente es lineal. ¿Está bien? Para este caso concreto, entonces, para aplicar esta expresión tal como está puesta allí, lo que vamos a ver es que, bueno, yo me puedo amparar en este marco de ejes. Entonces, la velocidad relativa de alejamiento vectorial va a ser igual. Esto es igual. Es la resta de la velocidad 1 menos la 2 o la 2 menos la 1. No importa. Lo importante es que ustedes la tengan que hacer siempre igual arriba y abajo. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, esto en realidad sería U2x menos U1x, ¿sí? Versor i, más U2i menos U1i versor j. ¿Está bien? Restamos componente a componente. La de acercamiento va a ser igual a B2 menos B1, ¿por qué en este orden? Porque puse U2 menos U1 arriba, nada más. Y acá me va a quedar B1x menos B1i, versor i, más B2i menos B1i, versor j. ¿Tá? Que para este caso concreto, ¿verdad? Como las velocidades inicialmente las dibujé en el eje X, este término se va a anular, ¿tá? Porque hay solamente componente X en el caso inicial. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué B1x y B1y se representan U2x? Ah, sí. Acá es B2. Gracias. Me tira el pata acá. Otra vez. Ahí va. Bueno, ahora sí. B2x menos B1x versor i. Esto es igual a B2i menos B2x. Ahora sí, gracias. Y esto es lo que decía que vale 0 porque los dos términos iniciales son nulos. Teniendo esas componentes, ahora le tengo que hallar el módulo. Entonces, para hallar ese módulo, lo que tenemos que es tomar las componentes x e y, elevarlos al cuadrado y aplicarles raíz. ¿Tá? Así que, para que finalmente podamos calcular e, en este caso tenemos que hacer la raíz cuadrada de U2x menos U1x al cuadrado
más U2i menos U1i al cuadrado. Esto dividido, y bueno, en este caso, por cómo nos quedó, sería la raíz de B2x menos B1x al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Está? O sea, tengo que hacer el cociente de los módulos. Y como el módulo siempre es positivo, ahí no va el signo de menos. ¿Está? Porque todo es porque le tiene que ser positivo siempre. El caso unidimensional es un caso particular del de arriba. Al no tener componentes y ni z, todo siempre va a quedar en torno a un supuesto eje x. Ahí no tiene sentido elevar al cuadrado y aplicar raíz, ¿tá? Directamente resto. Pero ojo, que el sentido de acercamiento y el de alejamiento es diferente. Si yo no le pongo el signo de menos, obviamente que eso va a quedar mal. ¿Está bien? Aclaro esto porque muchas veces la gente cuando va por esta fórmula siguen poniendo el signo de menos adelante y ahí se arma lío. ¿Tá? ¿Queda clara esa parte entonces? Y ya les digo, lo tienen allí expresado en el resumen de fórmulas como la expresión 3.e. Bien. ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, un poco la idea de traer el coeficiente de reducción es expresar en una ecuación lineal todo aquello vinculado a la energía. La energía se conserva, aumento lineal también. El problema con las ecuaciones de energía es que van con términos cuadráticos, velocidad al cuadrado, implica hacer un Bhaskara, hay que obtener una ecuación de segundo orden, resolverla, vamos a tener siempre dos soluciones, vamos a tener que elegir una, se complica. Entonces lo que trae el coeficiente de reducción para el caso, por ejemplo, unidimensional, lo acabamos de plantear recién, es esta expresión. Si el caso concreto es choque elástico, entonces este cociente, ¿verdad?, da 1. Y podemos despejar de aquí directamente la resta de las dos velocidades. U1 menos U2 es igual a menos B1 menos B2. Así que simplemente multiplicando por signo de menos y pasando el U2 sumando para el otro lado, podemos ver que acá U2 se puede expresar como B1 menos B2 más U1. ¿Está? Simplemente despejo. Esta es la ecuación de momento lineal. M1 por B1 más M2 por B2 es igual a MU1 y MU2. Y acá, como tengo dos incógnitas y tengo ahora una nueva ecuación lineal, puedo despejar el valor de U2 e insertarlo, por ejemplo, en esta expresión. ¿Tá? Así que, si simplemente en este término sustituyo por lo que está acá, pueden ver aquí que ahora la única incógnita que debemos despejar es el valor de U1. Y si eso lo hacemos, entonces la expresión es en realidad bastante sencilla. U1, utilizando momento lineal y coeficiente de restitución igualado a 1, me lleva a esa expresión. Un coeficiente de relación de masas por la velocidad inicial 1, más otro coeficiente de relación de masas por la velocidad inicial B2. Y como además, yo de acá puedo despejar tanto U1 como U2, imaginen que queramos despejar U1. Bueno, tengamos la expresión U2 que ya la calculé, pasemos restando B1, pasemos sumando B2, y bueno, eso nos va a llevar a esa expresión, que también se puede simplificar a esa que está acá. Así que son estas dos expresiones una forma de despeje trivial a través de un sistema de ecuaciones lineales, una para momento lineal, que siempre lo será, otra para la energía, utilizando coeficiente de reducción igualado a 1, y bueno, son dos expresiones bastante directas de utilizar. También las tienen presentes allí, ¿verdad? En el punto 3D, choque elástico frontal, las expresiones finales de la masa 1 y la masa 2 como consecuencia del choque. Ustedes siempre en el control, en el práctico, en el taller, cuando quieran operar, van a poder utilizar las ecuaciones que ustedes quieran y deseen. No hay ningún inconveniente. La sugerencia acá es que si esta expresión ya está deducida y ustedes saben en qué contexto se aplica, es mucho más fácil aplicarla directamente que hacer todas las cuentas. Pero elección de ustedes o lo que se sienta más cómodo. ¿Tá? Nosotros muchas veces en las resoluciones van a ver que directamente hacemos uso de estas expresiones que están acá. ¿Tá? Porque fíjense que lo único que se necesita es saber cómo se venían moviendo las masas, B1 y B2, y cómo es la relación de masas entre sí. ¿Está bien? Para choque frontal elástico. Masas acercándose a una misma línea,
y alejándose en la misma dirección, y con condición de choque elástico en el cual se va a conservar la energía. ¿Está bien? Bien. Dadas esas expresiones, vamos a empezar a analizar toda una serie de casos particulares. ¿Está? Vamos a tomar esta primera situación, que es la siguiente. Imaginen que una pequeña pelotita va a impactar a una masa mucho mayor. ¿Está? Casos. Choque frontal elástico. Entonces vamos a considerar que M1 es mucho menor que M2 y que la velocidad inicial de la masa 2 es 0. ¿Esto qué es? Es entonces una pequeña masa, M1, un granito de arena, que le va a pegar a una pelota de básquetbol que inicialmente se encuentra en reposo. Como consecuencia de eso, bueno, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad final de la masa 1 y cuál es la velocidad final de la masa 2? Una cosa que siempre ocurre en choque, lo van a trabajar en el taller, está explicado en los videos de práctico, 1 y 2 son incógnitas, es decir, ustedes no saben para dónde van. Pueden tener su intuición y está perfecto, decir, no, acá se me hace que me parece que M1 va a rebotar. Bueno, hagamos un planteo, consideremos la velocidad para tal lugar, planteemos las ecuaciones acorde a eso y bueno, si el resultado final me da valores de módulos 1 y 2 positivos, ¿qué quiere decir? Que el sentido que ustedes asignaron era el correcto. Si una de las velocidades que yo postulé me da con signo opuesto, signo negativo, ¿qué quiere decir? Que el sentido que supuse no es el correcto, simplemente lo tengo que dar vuelta. Entonces mi sugerencia, la nuestra siempre en estas instancias de práctico, ustedes, si son velocidades incógnitas, pongan todas para adelante. Luego el sistema de ecuación se va a acomodar y le va a decir a ustedes qué sentido tiene. Si se quieren jugar igual el sentido, perfecto, háganlo. Acá no. Física es así, si está bien, está bien. Y hay muchos caminos para resolver las cosas. Lo importante es que sea coherente y consistente. ¿De acuerdo? Así que, como 1 y 2 son incógnitas, simplemente las voy a plantear para adelante. Y como el choque es frontal elástico, yo directamente puedo hacer uso de las ecuaciones que planteamos hoy, ¿verdad? Como las que están acá. Fíjense qué es lo que va a ocurrir. Como el cuerpo 2 está en reposo inicialmente, este término acá, en B2 y en B2, se va a anular. Lo único que me va a quedar que es M1 menos M2 por B1, dividido la suma, para 1, y 2M1 dividido la suma para U2. ¿Está bien? Así que utilizo esa expresión que me va a decir que U1 es igual a M1 menos M2 dividido M1 más M2 por B1, ¿sí? No pongo término en B2 porque es 0, dato de letra. ¿Está? Y para el caso de la masa 2, me va a quedar 2M1 dividido M1 más M2. ¿Está? Hasta ahí el dato 1, pero hay otro dato más, y es que la masa 1 es mucho más chica que la masa 2. ¿Y eso qué implica? Que en esta resta, ¿a qué se va a aproximar M1 menos M2? Si M1 es ínfimo, ¿verdad? Comparado al otro. 0,1 versus 100. ¿Quién gana? 100. Así que acá en el denominador esto es aproximadamente igual a menos M2, ¿no? Porque M1 es mucho más chico que M2. Y en la suma va a pasar lo mismo, ¿tá? Este término se va a despreciar y el denominador se va a aproximar a M2. Conclusión, me va a quedar menos M2 dividido más M2. Así que ¿a qué se aproxima el valor de 1? Menos B1. ¿Por qué menos B1? Yo supuse 1 hacia la izquierda.
¿Qué quiere decir el menos? Que va para la derecha, o que se opone a la velocidad inicial 1. Es decir, que M1 lo que va a hacer es va a volver con velocidad V1 para atrás. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? Aquí es aproximadamente igual a esto. M1 más M2, ya vimos que esto era aproximadamente igual a M2, ¿no? Pero ahora tengo M1, 0, algo, dividido 100, ¿no? 0,00 algo. O sea, va a ser más ínfimo todavía. Este cociente M1 sobre M2 es aproximadamente 0. Así que la situación final es la masa 1 rebotando prácticamente con la misma velocidad con la que llegó a la cuerpo 2, y el cuerpo 2 prácticamente quedándose en reposo, tal como estaba. ¿Bien? Bueno, acá, para emular en esta simulación, que tengo 3 cosas para tocar: la velocidad de la masa 1, que le voy a poner 5, porque sí; el cociente de masas, M2 mucho mayor que M1, ¿cuánto? Es aproximadamente a nivel experimental algo mucho mayor, bueno, depende del caso. Lo usual es al menos 100 veces, ¿no? O sea, 10 por 10, 2 órdenes de magnitud de diferencia. Así que voy a poner que M2 es 100 veces la masa 1. ¿tá? Si la masa 1 pesa 1 kilo, la masa 2 va a pesar 100 kilos. ¿tá? Y para hacer que el choque sea elástico, choque frontal elástico, el coeficiente de restitución tiene que valer 1. ¿tá? Así que veamos qué es lo que ocurre. Cuando eso ocurre, miremos arriba. La masa 1 se acercó con 5, vuelve con menos 4,9, casi, ¿verdad? Es una aproximación. Y la masa 2 estaba inicialmente en reposo con 0 y ahora se mueve con una velocidad, ahí se está moviendo muy lento, 0,1. Si la relación no hubiese sido más grande todavía, en vez de 100, no me acuerdo si esto permite 1000, creo que sí. De vuelta, fíjense. Esto se aproxima cada vez más y más, ¿verdad? A menos 5. Si hubiese puesto 10.000, muy probablemente ya esto es menos 4,999. Y la velocidad de la masa 2, 0,01. Si hubiese puesto 10 de relación, bueno, llegó con 5, vuelve con 4. 4 es 5, bueno, depende del criterio que ustedes elijan para decir cuán distinto es. La masa 2 está inicialmente en reposo a 0 metros segundo y bueno, luego adquiere una velocidad de prácticamente 1 metro segundo. Así que bueno, reglita general, cuando una mosca se aproxima a un camión, ¿verdad? Y el choque que va a tener es elástico, probablemente sea inelástico, ¿no? Pero aproximemos la mosquita a una pelotita elástica que rebota contra el parabrisas de un camión, ella va a rebotar prácticamente con la misma velocidad con la que llegó. ¿Ah? Que es en definitiva, le traje varias cosas. La pelota del perro mascada, que fue lo único que encontré en casa, ¿tá? Que es una pelota bastante elástica, está bastante bien vulcanizada, ¿tá? Bueno, no rebota muy bien, ¿no? Pero cuando estamos haciendo esto, estamos haciendo interaccionar dos cuerpos. Por un lado, esta masita, M1, y el piso, ¿quién es? La Tierra. Y son bastante, la relación de masas es bastante mayor a 1000, ¿verdad? La Tierra se entera cada vez que todos jugamos al fútbol, alguien juega al básquetbol. Y si la pelotita fuese perfectamente elástica, la velocidad con la cual llega es la misma con la cual vuelve, volvería a la misma altura. ¿Tá? Ese es el otro extremo al que usualmente estamos acostumbrados a trabajar en los problemas. Asumimos que el piso está quieto. El piso es la Tierra. ¿Ah? Es un cuerpo bastante más masivo que prácticamente que ni se entera. ¿Está bien? ¿Está ahí? Caso 2.
¿Qué pasa ahora si el cuerpo masivo, el camión, se lleva puesta la mosca? Es la misma relación geométrica, es un choque unidimensional. Ahora solamente la masa 2 es la que está en reposo, también de vuelta. Solamente que ahora el cuerpo mucho más masivo es el 1 y el que está en reposo es la masa 2. Caso 2. Seguimos con velocidad inicial 0, solamente que ahora m1 es mucho mayor que menos. Y de vuelta, la pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad final de la masa 1 y cuánto es la velocidad final de la masa 2? El mismo esquema, choque frontal elástico. Bueno, puedo utilizar la misma expresión de hoy, ¿verdad? M1 menos M2 dividido M1 más M2. Todo esto multiplicado por B1. Bien. ¿A qué es igual esto? Si M1 es mucho mayor que M2, entonces esto que está acá arriba, ¿a qué se aproxima? 1000 menos 0,1, ¿qué queda? 1000, ¿no? Que es el valor de M1. Dividido 1000 más 0,1. Es decir, también M1, ¿no? Así que esto es B1. O sea, si el camión se lleva puesta la mosca, muy probablemente poco le signifique, ¿verdad? Casi que ni se entera. El camión seguirá prácticamente con su misma velocidad. Eso no es novedad. Lo interesante es surgir de qué es lo que pasa con la velocidad 2, que era 2m1 dividido m1 más m2. ¿Cuánto da el paréntesis en esta aproximación? ¿A qué se aproxima M1 más M2? M1. Y 2M1 dividido M1 se aproxima a 2 por 1000 dividido 1000, 2. Se sale con el doble de velocidad. Siempre hago el mismo chiste, está grabado, ya lo pueden documentar. Cuando jugamos al fútbol 5, los que jugamos al fútbol 5 antes, más jóvenes y más viejos dentro del departamento, física contra otros lugares, teníamos un docente que era bastante más masivo que el resto. Entonces lo que teníamos que hacer era tratar de esquivar a salir con 2v1, decíamos, ¿no? Que nos llevara puesto y nos transmitiera todo su aumento lineal, y los más pequeñitos, que ya no lo somos tanto, salíamos con el doble de velocidad con el cual la persona nos impactaba. ¿Está? Así que bueno, eso es básicamente el ejemplo de esta situación. Seguimos con la caja de ejemplos de casa. Bueno, ¿qué diferencia hay entre estas dos pelotas, no? Aparte del tamaño. Que esta es un poquito más pesada que esta otra. ¿Está? Para tratar de ejemplificar qué es lo que ocurre acá, veamos por un lado qué es lo que ocurre cuando los dos cuerpos rebotan por separado, ¿no? No son perfectamente elásticos, esta no está del todo inflada, esta les dije que no es del todo elástica, lo pudieron ver, el piso tampoco ayuda, pero bueno, pueden ver que la altura final de rebote es bastante baja. ¿Qué es lo que pasa ahora si yo pongo la pelotita esta que está acá arriba? ¿Qué dirán? ¿Cuál va a ser la altura final de esta pelotita? Que fíjense que si la suelto de aproximadamente 1 metro, cae a medio metro menos, ¿no? Y esta que si la suelto 1 metro, un poquito más de medio metro. Bueno, esperemos no romper nada. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué por separado? Esto. Pero no lastimar a nadie, ¿eh?
Esta situación es exactamente esta. Cuando la pelota de básquetbol rebota y vuelve, ¿tá? Esta tiene una velocidad bajita, no es nula, pero es baja. Pero cuando la pelota rebota, que es la primera, le va a impactar a esta otra. Como este cuerpo no es muy menos masivo, es menos masivo, pero para esta aproximación es válida, prácticamente va a salir al doble de velocidad con la cual le impacta esta que está acá abajo. Entonces fíjense, está bajando lentamente y de repente se encuentra con el doble de la velocidad de la pelota de básquetbol. Pero tampoco esto es generar energía porque sí. Miren la altura final de vuelta de la pelota de básquetbol. Esto cuando el rebote es individual, pero cuando están en conjunto, miren ahora la altura final que va a tener. Bastante menor. Le pasó energía a la pelota. Pero de vuelta, como la relación de masas es distinta, obviamente que el resultado cinemático también va a ser diferente. ¿Está bien? Son simplemente situaciones de aproximación que lo van a ver en varios ejercicios de este tema y de otros. Pero hay un ejercicio del chorro de agua, de un chorro de partículas de arena que impactan un cubo. Y ustedes van a ver que directamente planteamos velocidades finales. ¿Por qué? Porque son casos particulares como lo que acabamos de ver acá. Cuando un cuerpo está en reposo y uno muy chiquitito, muy menos masivo, le va a impactar, prácticamente su velocidad de vuelta va a ser igual a la inicial en móvil. Caso 1. O caso 2, si un cuerpo muy masivo se lleva puesto uno menos masivo en reposo, el menos masivo, muy menos masivo, va a salir al doble de la velocidad inicial. ¿Tá? Esos son casos que ustedes ya vieron acá y lo pueden utilizar directamente en cualquier situación práctica o de taller. ¿Está bien? O la pueden deducir. Tienen todas las ecuaciones para hacerlo caso a caso. ¿Está bien? Sigamos con otro ejemplo más. Masas iguales. ¿Qué pasa si las masas son iguales? Si yo hago chocar dos pelotas de básquetbol iguales, dos pelotitas mascada de perro o dos pelotitas de pool, ¿está? O bolas de pool, mejor dicho. Miren las expresiones que están ahí arriba. Eso es para cualquier situación genérica, a dos masas, M1 y M2, M2, M1, B1, B2. Si las masas son iguales, hay un par de términos que se van, ¿no? Y fíjense, 2M1 dividido M1 más M1. Es decir, estos términos que están acá y este que está acá, ¿cuánto dan? 1. Recuerden, M1 es igual a M2. Borremos todos los subíndices. Si borramos los subíndices me queda 2M dividido M más M, 2M1 dividido M1 más M1. Esto me da que U1 es igual a B2 y U2 es igual a B2. Eso no es ni más ni menos que un intercambio de velocidades. El cuerpo que se movía se queda quieto y el que estaba quieto se va a mover. ¿Está? Volviendo a nuestra simulación. Así. La que se mueve es la pelotita azul. Cuando impacta en la roja, queda quieta. Y la que se mueve es la roja. ¿Está? Eso muchas veces a ustedes les pasa en el pool cuando juegan. A veces no necesariamente se va a dar esa situación porque ustedes, dependiendo de dónde le peguen a la bola, y eso lo vamos a entender en momento angular. Si le pongo muy por encima del centro de masa, aparte de darle traslación, le doy giro. Entonces la bola le va a pegar a otra. Se va a quedar quieta, por este ejemplo, pero va a tener giro y va a retomar con rodadura pura y se va a mover para adelante. O puede volver para atrás. Ustedes en el pool ven a dónde pegarle para ver el efecto final que quieren. Si nos olvidamos del giro, simplemente pensamos en bolitas perfectas que están en una superficie lisa, como si fuese de hielo, ahí exactamente todas las bolas, como son iguales, menos la blanca en el pool, van a simplemente intercambiar velocidades. Y eso lo podemos ver en un videíto precario, pero son los videitos que me parece que dejan las condiciones un poquito más claras, luego de la propaganda de YouTube. Wow.
Son jueguitos que tenemos a veces de oficina que son bastante toscos, pero simples, ¿verdad? Fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolas, ¿está? ¿Qué pasa allí cuando chocan? Una que tiene velocidad v antes de impactarle la primera rayada verde, le va a transferir todo su momento y energía cinética a ella. Ella lo va a hacer con la siguiente, ella con la siguiente. Entonces tenemos un pasamanos de energía y momento lineal que en definitiva se termina luego manifestando en el levantamiento de la bola de la izquierda y hacia la derecha. ¿Tá? Si las bolas son exactamente iguales en masa y hay poca pérdida de energía, chocan sin hacer mucho ruido, no hay mucha viscosidad, el hilo es bastante, se mantiene bastante elongado, podemos llegar a demostrar efectivamente esta situación en distintos ejemplos. ¿Tá? ¿Ven? Pero eso es porque todas las bolas tienen exactamente la misma masa. Si una no tuviera exactamente la misma masa que la otra, lo podemos ver de vuelta acá en nuestra simulación. Imaginen que la relación de masas no es 1, sino que es 0,8, por ejemplo, casi 1. Luego del choque, la otra se va a mover igual. ¿Tá? Así que el intercambio de velocidades es choque frontal, o sea, se dan de frente y la energía se conserva. Si la energía no se conserva, obviamente no tiene sentido la ecuación que estamos utilizando, y si las masas son iguales, esta compensación que estamos haciendo respecto a signo y valor de la función tampoco es válida. ¿Tá? Así que bueno, por un tema de simetría, choque frontal elástico permite el intercambio de velocidades de los cuerpos. ¿Está bien? Y de vuelta, ustedes esto lo pueden utilizar directamente en un ejercicio sin tener que hacer la demostración, porque lo acabamos de ver ahora. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos ahora al otro extremo. Choque totalmente inelástico. De vuelta, ¿cómo definimos nosotros el choque totalmente inelástico? Es el choque en el cual los dos cuerpos que interaccionan al final de la misma van a quedar unidos. ¿Tá? Así que tenemos las velocidades iniciales, como siempre, V1 y V2. Como consecuencia de la interacción, los dos cuerpos quedan unidos, teniendo exactamente la misma velocidad. Como acá estamos tratando con un sistema que es aislado, y al sistema aislado a poco le importa la energía, simplemente le va a importar qué es lo que ocurre con las fuerzas. ¿Tá? En ausencia de fuerza externa para mi sistema, vamos a decir que el momento lineal se conserva. Entonces, al conservarse el momento lineal, el P inicial para el sistema S es igual a M1V1 más M2V2. ¿Tá? Y esto tiene que ser igual al momento final del sistema, y esto es igual a M1 más M2 por U. ¿Quién es U? Si lo despejo de allí. ¿Lo ven? ¿Les suena? ¿Quién es U? ¿Cómo se llama eso? M1 por V1 más M2 por V2 dividido M1 más M2. ¿La velocidad de quién? Del centro de masa. Esa velocidad que los representa a todos. Ahora, cuando todos se mueven igual, y esa velocidad tiene que ser la del centro de masa. Porque ahora, en ese caso concreto, al quedar los cuerpos unidos, todos tienen que tener exactamente la misma velocidad. Y entonces esa velocidad que los representa a todos no es ni más ni menos que U. O sea que U es el V centro de masa. Y eso nos dice algo muy importante. Y nos lleva a una pregunta que a veces ponemos en los controles, que es la siguiente. Cuando yo tengo un choque totalmente inelástico, que es la situación en la cual yo puedo perder la mayor cantidad de energía, ¿cuánta energía se pierde? ¿Cuánto dirían ustedes? ¿Cuánto es el delta E de mi sistema para este choque totalmente inelástico? ¿Cuánto va la energía cinética final?
Inicial hay un valor, ¿verdad? Entonces K final menos K inicial. El K inicial es un medio de M1 B1 cuadrado más un medio de M2 por B2 al cuadrado. ¿Bien? Y al final, si yo pierdo el máximo de energía cinética, ¿cuánta energía cinética me queda? Cero, ¿no? No pensaría cero, ¿no? Pierdo todo. Pero la energía final es cero. ¿No? Acabamos de ver que acá hay un 1. Yo voy a lo que veo en el balance. ¿Hay velocidad final? Sí. Las dos se mueven con U. Y bueno, acá voy con un medio de M1 más M2 por U al cuadrado. Y acá está la pregunta tramposa. En un choque totalmente inelástico se pierde la máxima energía cinética que se puede perder. ¿Lo es toda? No. ¿Quién dictamina el máximo de energía cinética que se puede perder? El centro de masa. Porque si yo digo que la energía cinética final es cero, está bien, es una opción. Si eso es así, el momento lineal no se conserva. Si yo sé que el momento lineal se conserva, entonces tiene que haber velocidad del centro de masa. Y eso es un invariable, no puede cambiar. Entonces en un choque totalmente inelástico se pierde la máxima cantidad de energía cinética que se puede perder, que no lo es toda. Cuando el delta E, que es K final menos K inicial, es el máximo de todos. El máximo de todos ocurre, sí, cuando la energía cinética final es cero. ¿Y cuando en un sistema la energía cinética final es cero? Cuando la velocidad del centro de masa vale cero. O sea que esto es menos K inicial solo si la velocidad del centro de masa es nula. Y eso explica muchas veces que cuando ustedes, por ejemplo, quieren romper una nuez, ustedes le dan energía a la nuez, ¿no? Le dan energía a la cáscara de la nuez para que se rompa, para poder comer el fruto. ¿Cómo rompen ustedes una nuez? Hay gente que usa rompenueces, ¿no? Pero lo que somos más rústicos, que agarramos, apoyamos contra la mesa, ¿verdad? Y nos apoyamos. Pero no la tiro al aire y le pego. ¿No? No es conveniente. Pero ¿qué pasa en esa situación? Al final yo le pego, yo tengo movimiento lineal, la nuez va a tener velocidad cinética, y la energía se va a transmitir en cierta manera al cascarón, pero no de forma más eficiente. Yo quiero trasladar todo mi movimiento a la cáscara de la nuez. Entonces yo lo que hago es la dejo quieta y me apoyo. Velocidad del centro de masa final, cero. ¿Está? Y entonces toda la energía va a parar ahí. Entonces los choques más efectivos en el que la energía cinética de alguna manera se pierde por calor, por deformación, por lo que quieran, son situaciones donde la velocidad del centro de masa es cero. La gente que investiga en física de partículas, que hace choques para romper los átomos, para fisionarlos, y las partículas subatómicas no hacen choques con el centro de masa en movimiento. Procura enfrentar las partículas para que la velocidad del centro de masa sea cero y toda esa energía que se da vaya efectivamente a partir del sistema para poder fragmentarlo de una manera más eficiente. Ni que hablar esto de las consecuencias que tiene un choque de automóviles. Cuando yo choco con otro automóvil y los dos quedan pegados, ustedes ven la deformación que tienen los coches, ¿no? Justamente nos habla de que toda la energía cinética que venía en movimiento finalmente se fue a parar a, el movimiento de los ocupantes, si es que el cinturón de seguridad y el airbag no hizo lo que tenía que hacer, aparte de la deformación. Eso nos lleva a otra discusión recurrente, ¿no? ¿Ustedes qué dirían ahora? ¿Los coches nuevos se desarman más que los coches viejos o no? No sé, pensemos en una camioneta vieja, un Ford Falcon. ¿Y eso es bueno o es malo? Ahí va. Eso es buscado. Antes los autos eran súper rígidos, con los paragolpes de metal, uno chocaba y rebotaba. El cambio de energía cinética mayormente eran los ocupantes que estaban adentro, que salían eyectados. Ahora lo que se busca con un choque
es disipar esa energía, que vaya para algún lugar que no sea la persona, ¿verdad? Que es lo que se busca, que se deforme todo lo no deformable del coche. El habitáculo tenga obviamente una buena resistencia, son los test que hace la TINENCAP, ustedes pueden encontrar en la página web, que hacen chocar los coches a 45 km por hora de forma frontal y lateral, y se tienen que deformar. Que el auto se deforme nos evita deformarnos nosotros. O sea, el costo lo paga el auto, por suerte. Pero tampoco se puede formar todo el coche, ¿verdad? Se tiene que formar de alguna forma la carcasa o la estructura donde está el habitáculo, tiene que quedar lo más intacta posible. Así que por algo los paragolpes ahora no son como los de antes, es por un tema de seguridad. Queremos ir a buscar esa energía cinética, pero que vaya para un lugar que no sean los ocupantes internos del auto. ¿Tá? Así que bueno, disipación de energía es algo que nos, de alguna manera, rodea día a día. Respecto a la pregunta, de vuelta, la energía cinética no puede ser final cero, todo va a depender de la conservación del momento lineal. Si el momento lineal se conserva y había momento al inicio, tiene que haber momento al final, y como tiene que haber momento al final, hay una velocidad al final. ¿Tá? Así que esa velocidad no se puede perder. La velocidad del centro de masa, de alguna manera, nos fija cuánto es la energía cinética mínima al final de este proceso. Volviendo a la simulación, lo podemos ver acá, este es un ejemplo bastante sencillo, acá podemos poner la relación de masa que a ustedes se les antoje, ¿tá? Y acá vamos a emular el choque totalmente inelástico, que es que los cuerpos queden unidos, ¿tá? Así que ahí chocan y los cuerpos quedan unidos. Se mueven lentos porque, bueno, la relación de masas era muy grande, si ponemos una relación de masa un poco más chica, ¿verdad? Ahí los cuerpos quedan unidos, los van a tener exactamente la misma velocidad al final. Y si prestan atención, hay acá una crucecita rosada, esa es la velocidad del centro de masa. Antes de la interacción, y fíjense después de la interacción, van a quedar unidos y se tienen que mover con esa velocidad al final los dos. ¿Ah? Entonces, si hay velocidad inicial del centro de masa, tiene que ver el final también, aunque sea un choque totalmente inelástico. La misma. Por esto que habíamos dicho hoy, cuando despejamos la luz, notamos que es la forma de calcular el centro de masa al inicio. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Sí? La final, exacto, es la final de la interacción, porque al final tiene que haber una U, que es la velocidad del centro de masa. Ese sería la que queda. La que queda. La velocidad del centro de masa sería esa. Exactamente. Esto la perderías solo en el hipotético caso que al inicio la velocidad del centro de masa fuese cero, que va a tener que ser cero al final, y entonces determino si se va a anular. ¿Ah? Pero es un caso particular de choque inelástico. ¿Alguna pregunta a esto? ¿No? Bien. Sigamos. Bueno, ¿cómo lidiamos con los choques intermedios o explosivos? Vamos ahora inicialmente con el choque parcialmente inelástico. La primera ecuación es la que nos da el momento lineal de vuelta, la que poco le importa la energía, es simplemente una relación de esas magnitudes, en el entendido que el sistema está aislado y que nos permite decir que el momento lineal es constante. Entonces, ahí en ese caso, nos podemos amparar en la ecuación de coeficiente de restitución, solamente teniendo en cuenta que el valor de E ahora no va a ser ni 0 ni va a ser 1, va a simplemente ser E. Así que bueno, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en este sistema. Así que vamos a hacer un breve paréntesis para hablar del choque parcialmente inelástico con el denominado sistema centro de masa, que algo comentamos en la clase anterior. Sistema centro de masa. Tenemos entonces la masa 1 moviéndose con velocidad v1, la masa 2
moviéndose con velocidad v2. Por allí en el medio, como vimos en la simulación, está el centro de masa, que se mueve a la velocidad del centro de masa, ¿verdad? Todo lo que venimos desarrollando hasta ahora es para un observador que está acá, parado en el piso. ¿Tá? Es el viejo y querido observador O, inercial él. ¿No? Él ve que M1 tiene V1 y que M2 tiene V2. Después vimos, la clase pasada, que podíamos definir otro observador que tenía la característica de moverse a una velocidad denominada centro de masa. No era un observador no inercial, porque para ser un observador no inercial, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? El observador tiene que estar acelerado. Este se mueve con velocidad constante. Entonces no está acelerado, simplemente se mueve. Así que este observador es el que denominamos observador centro de masa, que simplemente se mueve a la velocidad de ese punto. Ambos son observadores inerciales. ¿Está claro? Si son inerciales, entonces no tienen que corregir la segunda ley de Newton. Si ellos no ven fuerza, entonces el momento lineal se va a conservar. ¿Está? Así que son dos marcos de referencia perfectamente válidos. Solo que el observador en azul ve unas velocidades, V1 y V2, que van a ser distintas a las que observe centro de masa. ¿Vamos bien hasta ahí? La pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizar esos dos marcos de referencia? Y la respuesta siempre está en la transformación de Galileo. La velocidad de un punto respecto a otro es la velocidad del primero menos la velocidad del segundo, siempre y cuando los dos tengan exactamente el mismo marco de referencia. ¿Está? Así que las velocidades en el sistema centro de masa son las velocidades desde el sistema laboratorio menos la velocidad que tiene el centro de masa. Entonces, simplemente para hacer un pequeño esquemita, sistema laboratorio, sistema centro de masa. El sistema laboratorio lo mide el observador O. ¿Tá? Él ve que la masa 1 se mueve a V1 y que la masa 2 se mueve a V2. En el sistema centro de masa van a haber otras velocidades. La cinemática es levemente distinta. Vamos a llamar velocidad W1 la de la masa 1 y vamos a llamar W2 a la de la masa 2. ¿Ah? ¿Estamos bien? ¿Cómo hacemos para hallar esa W1 y esa W2? Transformación de Galileo. La velocidad del centro de masa de la masa 1, W1, es igual a la velocidad de la masa 1 en el sistema laboratorio. En el sistema laboratorio la masa 1 tiene una velocidad que es V1. Y a esa velocidad, me dice esta expresión, hay que restarle la del centro de masa. ¿Está bien? Y lo mismo tengo que hacer para la velocidad 2. La velocidad de la masa 2 en el sistema centro de masa, de vuelta, que es el que observa el observador centro de masa, el que se está moviendo, ¿tá? Es de una velocidad W2 que se puede calcular como la velocidad de la masa 2 en el sistema laboratorio menos la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Bien, y ahora vamos a hacer esa cuenta. La velocidad del centro de masa, la vimos hoy, ¿verdad? Es M1V1 más M2V2 dividido M1 más M2. ¿Está bien? Para poder operar
lo que voy a hacer es voy a tomar B1 y lo voy a multiplicar por M1 más M2 arriba y abajo. ¿Está? Así que lo voy a multiplicar por M1 más M2 arriba y lo voy a multiplicar por M1 más M2 abajo. ¿Por qué hago eso? Porque a igual denominador simplemente sumo los numeradores. ¿Está bien? Esto es igual entonces a M1B1 más M2B1. Acá puse más y de vuelta es menos. Hoy no estoy bien para las cuentas. ¿Está bien? Multipliqué por 1 más M2B1, así que al hacer la distributiva me queda M1B1 más M2 por B1. Le resto la velocidad del centro de masa, es menos M1B1 menos M2B2. Y pueden ver allí que hay unos términos que se van, ¿verdad? Se va este y se va este. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Lo había puesto bien, después lo puse más el orden. ¿Bien hasta acá? Ahora vamos a hacer esta cuenta de vuelta. Ya adelanto de vuelta. Lo voy a multiplicar por M1 más M2 arriba y abajo a B2 para que no le haga nada en la igualdad. Pero sí me simplifique esta cuenta, que es la del centro de masa más M2B2 dividido M1 más M2. A igual denominador, simplemente sumo los exponentes, los numeradores, perdón, y hago la distributiva. De vuelta me va a quedar M1 por B2 más M2 por B2 menos M1B1 menos M2B2. ¿Está? Todo esto dividido M1 más M2. Y acá de vuelta se me va el M2 con B2. ¿Bien hasta ahí? En suma, lo que da W1, al sacar el factor común, voy a tomar menos, o mejor dicho, voy a tomar M2 por B2 menos B1 dividido M1 más M2. ¿Está? Resta de estos vectores. Y W2 es igual a M1 haciendo menos M1 por B1 menos B2 dividido M1 más M2. ¿Está bien? Sí. Me queda de acá arriba M2 sí, tiene razón acá el compañero. De vuelta, no es mi día de las cuentas hoy. Esto es B2 menos B1. B1 menos B2. Ahí va. Gracias. Y acá me va a quedar M1 por B2, B2, B1, pero al utilizar el signo de menos, ahí sí me queda B1 menos B2. Esa me quedó bien. ¿Bien hasta acá? Bueno, ¿para qué hice esto, no? Me pregunta. Para demostrarles algo. ¿Cuánto vale el P inicial en el sistema centro de masa? ¿Cuánto vale?
¿Se anima a decir un valor sin hacer ninguna cuenta? ¿No? Está bien, no pasa nada. Esto sería M1W1 más M2W2, ¿no? ¿No? Entonces, para hacer esto, yo tendría que tomar este término de acá y lo multiplico por M1. ¿Sí? Y tendría que tomar ahora W2 y lo multiplico por M2. ¿Cuánto da ahora? ¿Cómo son los denominadores? ¿Iguales? ¿Los paréntesis? Iguales. Y el numerador, aparte del paréntesis, tiene un producto de masas, ¿verdad? Que es M2 por M1 y que es M1 por M2. Iguales. ¿Y cuál es la única diferencia? El menos. Así que estoy restando dos cosas que son iguales. Así que esto da 0. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Quién es la velocidad que los representa a todos? El centro de masa. Si yo me muevo con el centro de masa, ¿cómo veo el centro de masa? Quieto. Entonces, ¿puede haber un momento lineal en el sistema centro de masa? No. En el sistema centro de masa, el P total siempre es 0. Si no nos da 0, decimos algo mal. ¿Ah? Es por eso, y fíjense acá, en el módulo sentido opuesto, yo acá puse W1 y W2 en sentido opuesto. Alguien me podría haber dicho, ¿y por qué hiciste eso? Bueno, era tendenciosa el planteo. No puede haber P total. ¿Puede haber P total en el sistema laboratorio? Por supuesto. Pero el sistema de centro de masa, sea cual sea esa velocidad, siempre yo me las arreglo para moverme con el centro de masa para que el choque sea en torno a ese punto y no puede cambiar. ¿Ah? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y para qué sirve esto? Sigamos un poquito más. Coeficiente de restitución. Menos velocidad relativa de alejamiento dividido la velocidad relativa de acercamiento. Esto se puede calcular siempre para el sistema laboratorio como para el sistema centro de masa, porque el sistema laboratorio y el sistema centro de masa, desde el punto de vista físico, son análogos. ¿Tá? Simplemente uno se las arregló para ver el centro de masa quieto, nada más. La física es exactamente la misma. Si yo quisiera plantear esta expresión para el sistema centro de masa, me va a quedar menos la velocidad relativa de alejamiento, y bueno, acá vamos a hacer esto. Al inicio, la masa 1 va a tener una velocidad W1, la masa 2 va a tener una velocidad W2, sistema centro de masa, antes del choque, y luego del choque, esta va a tener una velocidad, llamémosle T1, que son las finales, y la masa 2 va a tener una velocidad T2. ¿Tá? W1 y W2 son las análogas a B1 y B2, antes del choque. T1 y T2 son las velocidades finales, análogas a U1 y U2. ¿Está bien? Entonces, en este marco, la pregunta es, bueno, ¿cómo queda la velocidad relativa de alejamiento dividido la velocidad relativa de acercamiento? Entonces, como vimos hoy, es la resta de velocidades. ¿Quién con quién? No importa. Tomen la que quieran. T1 menos T2. Es cómo se alejan. Al final, dividido cómo se acercan. Al inicio. ¿Bien? Pero ¿qué aprendimos del momento lineal? Aprendimos a que el P total es 0.
Entonces, W2, como estamos viendo allí, ¿verdad? De esta ecuación que está acá arriba, W2 es igual a menos M1W1 dividido M2. ¿Sí? Despejo de P. El P total final es igual M1 por T1 más M2 por T2. ¿Y esto a qué es igual? A 0, ¿no? Por lo tanto, T2 es menos M1 T1 dividido M2. Entonces, en estos cocientes que están acá, yo directamente puedo sustituir quién es T2. Entonces me queda que es igual a menos T1 menos T2 menos M1 sobre M2 por T1. Y acá me queda W1 menos M1 sobre M2 por W1. Y entonces acá arriba puedo sacar de factor común T1. Acá abajo puedo sacar factor común W1. Y los paréntesis son 1 más M1 sobre M2 dividido 1 más M1 sobre M2. ¿Cómo son los paréntesis? Iguales. Tachativa. Estos son vectores. Conclusión, T1 es igual a menos E por W1. ¿Y eso qué es? Es una ecuación súper potente. Yo cuando dos masas chocan, ¿yo me puedo independizar? ¿La 1 se puede independizar de la 2? ¿O la 2 de la 1? Yo en el balance, ¿a quién preciso? Preciso el sistema, ¿verdad? Lo preciso a los dos. M1 más B1, M1B1 más M2B2 igual M1 por 1 más M2 por U2. Momento lineal y algo análogo para energía. Eso las dos. Pero esta ecuación, fíjese lo que me dice. ¿Cómo es la velocidad final de la masa 1 respecto de quién? De la velocidad inicial de la masa 1. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad de la masa consigo misma? Antes y después de la interacción. Es más, si el choque es elástico, ¿cuánto vale? 1. ¿Y qué pasa con el módulo de la velocidad? Es igual. Es loco, ¿no? Yo podré chocar con lo que sea, con un camión, con un grano de arroz, pero si el choque es elástico, en el centro de masa, la velocidad inicial con la que se acercan los cuerpos es igual con la que se acercan. La velocidad del módulo no cambia. Cambia obviamente el sentido, por eso está el signo. Entonces, simplemente para tomar eso en cuenta, de todos los ejemplos que veníamos desarrollando acá en la simulación, que las veníamos mirando acá arriba, ¿verdad? Ahora no miremos arriba, miremos este cuadro de abajo. El cuadro de abajo es el cuadro en el cual el observador se mueve con la velocidad del centro de masa. ¿Y el centro de masa cómo se va a ver? Quieto. Así que olvidémonos de lo de arriba, miremos solamente esto que está acá. En el sistema centro de masa siempre el P total es 0. El sistema choca en un punto y ese caso era totalmente inelástico, entonces se tiene que quedar quieto respecto a él. Si el choque es elástico, va a haber movimiento. Hasta ahí normal. Miremos los módulos. ¿Con qué velocidad se acercaba la masa azul? 3,33. ¿Con qué velocidad se acercaba la masa roja? Menos 1,67. Y después del choque, iguales módulos. Sin importar la relación de masas. Va a cambiar los valores numéricos, pero 4,55 menos 0,45 van a dar menos 4,55 y 0,45. ¿Está? Así que en el sistema de centro de masa la velocidad, si el choque es elástico, es una invariante. Cambia en sentido, no en módulo. ¿Estamos bien? Si el choque es totalmente inelástico, ¿cuánto vale E?
0. ¿Qué pasa con las velocidades finales? 0. Este fue el caso que vimos hoy. Si el choque es totalmente inelástico, velocidad final 0. Y si vamos al ejemplo que estamos desarrollando, que titulamos choque parcialmente inelástico, imaginen que E vale 0,5. Ahí. Bueno, ¿cuánto nos va a dar? ¿Les animan a decir? La del azul. 2,225. Y la roja, 0,225, ¿no? Está redondeado. ¿Ven la potencia que tiene esa ecuación? A ver, no es mágico. Tratamos de que el P total sea 0, es de ahí que arranca todo. Y tampoco es maravilloso porque para poder usar esas relaciones yo tengo que estar en el sistema centro de masa. A veces hay alguna letra del ejercicio que les dice una velocidad en el sistema centro de masa. Los están invitando a que cambien el marco de referencia al centro de masa. ¿Pueden hacerlo o no? A veces los problemas no requieren de pasar por él. Pero muchas veces es conveniente pasar por él, no por la física, sino por la matemática. Las expresiones matemáticas se simplifican un montón, simplemente porque hay más simetría. Pero el momento lineal, si se conserva antes, se va a conservar acá. La energía, si se conservaba antes, también se va a conservar acá. Eso no es novedad. Pero bueno, como ven, es muy potente visualizar que las velocidades en dicho marco de referencia están obviamente vinculadas con estas expresiones. Las velocidades finales están atadas respecto a sus propias velocidades iniciales de los cuerpos individuales. Uno por un lado, dos por otro. ¿Está bien? Dicho esto, pero si ahora se me antoja que esto lo informe el observador laboratorio, ¿qué tengo que hacer? Galileo de vuelta. Primero que hicimos la transformación de Galileo es cambiar marco de referencia al centro de masa para hacer todas las cuentas allí. Y ahora que tengo los resultados, porque yo ya sé cuánto vale T1 y T2, porque conozco las iniciales, W1 y W2, hago la transformación para el otro lado. Deshago Galileo. ¿Cómo se deshace Galileo? Y bueno, no es tan complicado. Esperen que acá esto era... ¿Cómo hacemos para ir desde el sistema centro de masa al sistema laboratorio? Bueno, las velocidades, recuerden que del sistema centro de masa eran las velocidades del sistema laboratorio menos la velocidad del centro de masa. Para hallar las velocidades del sistema laboratorio, lo que hago simplemente es tomar esto y lo paso sumando para el otro lado. Las velocidades del sistema centro de masa le sumo la velocidad del centro de masa. ¿Esto qué quiere decir? De vuelta, sistema laboratorio era M1V1, M2 por V2, chocan, me va a quedar U1 y U2. ¿Sí? Esto para el sistema laboratorio. Y en el sistema centro de masa eran M1 por W1 y M2 por W2. ¿Tá? Luego del choque dijimos que teníamos M1 T1 y M2 por T2. Entonces, si yo quiero hallar las finales U1 y U2, U1 es la velocidad del centro de masa 1 final T1 más la velocidad del centro de masa. Y la velocidad final en el sistema laboratorio de la masa 2 es la velocidad final en el sistema centro de masa de la masa 2 más la velocidad
del centro de masa. ¿Está? Es simplemente sumarle la velocidad del centro de masa. Estamos para ir al sistema centro de masa, sumamos para volver al laboratorio. ¿Está bien? Y esas expresiones ya las tenemos, porque habíamos visto que T1 era igual a menos E por W1 y a T2 era igual a menos E por W2. Y la velocidad del centro de masa ya la conozco. Así que eso es muy simple de operar. ¿Está? Vamos a venir a estas expresiones y simplemente sumando, esto era W1 y esto era W2, obtenemos esta expresión que está acá. Que perfectamente le podríamos poner esta en el resumen de fórmulas, porque es mucho más amplia. La que tiene el resumen de fórmulas, acá, ¿verdad? Era para choque elástico frontal. Esta expresión es esta cuando vale 1. Si el choque es totalmente inelástico, ¿cuánto vale? 0. Y lo que tenemos acá son las velocidades de centro de masa, las dos. Y si tengo un nivel intermedio de choque explosivo o choque parcialmente inelástico, bueno, pongo el que corresponde y hay que hacer la cuenta. Un poco más elaborada, pero es el resultado final para todos los choques que quieran tener. Desde el totalmente inelástico, igual 0, parcialmente inelástico, E entre 0 y 1, totalmente elástico, E igual 1, y choque explosivo mayor a 1. ¿Está? ¿Queda más o menos claro? Obviamente que es un cuenterío infame. Lo único que hay que tener presente es lo importante de esto que está acá, de saber hacer esta conversión. Cómo convertir las velocidades del sistema laboratorio a las del centro de masa, para poder hacer estas operativas que acabamos de ver. ¿Está? Y estas relaciones que acabamos de plantear, bueno, empezamos a tener problemas, como siempre, es tomar esto. ¿No? Esto ustedes ya lo pueden usar siempre. Pero esto solo para velocidades en el sistema centro de masa en que se conserva P. ¿Bien? ¿De acuerdo ahí? Bueno, simplemente a modo de resumen de lo que acabamos de hacer, pasos para operar en el sistema centro de masa. Tenemos que determinar ante todo la velocidad del centro de masa, porque tenemos que restarla a las velocidades nuestras iniciales. Así que ese es el paso inicial. O sea, calcular la velocidad del centro de masa como sabemos hacerlo, promedio ponderado en velocidades. Luego, pasar esas velocidades iniciales del laboratorio al sistema centro de masa utilizando la transformación de Galileo, que era esa. W1 y W2 son las velocidades iniciales de esas masas en sistema centro de masa, determinadas a partir de las velocidades en el sistema laboratorio, B1 y B2. ¿Bien? Luego planteamos lo que tengamos que plantear. Momento lineal si se conserva, muy probablemente, sabiendo que P en el sistema centro de masa vale 0. Porque el centro de masa lo veo quieto. Ahí puedo hacer todas las cuentas que queremos hacer y plantear algún otro dato más de letra, si se conserva la energía, si el choque es explosivo, cuánta energía me dan, todo lo que sea necesario, para poder hallar T1 y T2. Y luego, que conozco las velocidades finales en el sistema centro de masa, deshago la transformación. Lo que decíamos hoy, ¿verdad? Resté la velocidad del centro de masa para ir al sistema centro de masa. Para volver al laboratorio tengo que sumarlo. ¿Tá? Así que T1 y T2 sumados a B1 y B2, a B centro de masa, vamos a poder calcular U1 y U2. ¿Está bien? Así que es un paso de algebraico, simplemente ir a otro marco de referencia inercial para poder hacer cuentas más fáciles, porque hay más simetría, para luego volver
e informarlo si es necesario en el sistema laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la energía en el sistema centro de masa? Eso es una cuestión importante porque algo lo discutimos la clase pasada cuando hicimos el ejemplo de la pelotita que rebotaba en el piso. Dijimos, bueno, ¿cómo es la altura final de la partícula conociendo el coeficiente de restitución de mi sistema? Vimos que la dependencia era cuadrática. Y dijimos, bueno, eso tiene que ver con que el coeficiente de restitución a la energía le importa en términos cuadráticos la velocidad. Así que simplemente para escribir energía, recordando que el momento lineal es de M1 es M1W1 y el final M1T1, sabiendo lo que aprendimos hoy, que la velocidad final de la masa 1 se relaciona por EIW1, sus velocidades iniciales. ¿Qué pasa con la energía cinética? La energía cinética es M1 por W1 cuadrado sobre 2. ¿Está? Así que bueno, la relación entre energía cinética antes y después de la interacción va con el módulo al cuadrado. Así que de esta misma situación, la energía en el sistema centro de masa P1 es igual a M1 por W1. ¿Está? La energía cinética 1 en el sistema centro de masa es 1/2 de M1 por W1 cuadrado. ¿Está? Bien. Y teníamos que la energía cinética final en el sistema centro de masa es 1/2 de M1 por T1 al cuadrado. Y como T1 es igual a E por W1, ¿sí? T1 cuadrado es E cuadrado por W1 cuadrado. Con lo cual, tenemos que la energía final en el sistema centro de masa para la masa 1 es E al cuadrado por 1/2 de M1 por W1 cuadrado. Y esto que acabo de dibujar, lo pueden ver acá, ¿verdad? Es la energía inicial en el sistema centro de masa. Es decir, ¿qué es lo que pasa con la energía cinética de la partícula 1 antes y después de la interacción? Bueno, su energía cinética, si el E vale 1, permanece igual. Eso no es novedad. Si el E vale 0, obviamente la debe ver quieta. No hay energía cinética para la masa 1 para un choque totalmente inelástico. Ahora, para las situaciones intermedias, que es un poco lo que estamos viendo ahora y estábamos discutiendo, como pueden ver acá, si el E vale 0,5, la energía cinética al final va a ser 0,25. O sea que la energía va con el cuadrado del coeficiente de restitución, ¿está? En el sistema centro de masa. ¿Está claro? Son los valores de energía que se observan desde el sistema centro de masa. No es la energía del centro de masa, que eso es otra cosa. ¿Está? Bien. Es simplemente una expresión de la energía total cinética del sistema, no de la masa 1 antes y después, del total del sistema. Vamos a sumar la energía inicial cinética masa 1 y 2. ¿Está? Vamos a hacer una operativa sencilla. Vamos a multiplicar por M1 arriba y abajo este término y por M2 arriba y abajo. Esto para que aparezca este término. M1 por W1 es P. Y este P es igual a este P. ¿Está? Así que, y como el P total es 0 y los P son iguales, ¿está? Lo que me queda es que la energía cinética es 1/2 de P cuadrado sobre M1 más 1/2 de P cuadrado sobre M2. Sale P cuadrado de factor común y acá tenemos una expresión compacta, linda, elegante como le suelen decir,
a este tipo de expresiones para el conjunto. Es K de 1 en el sistema centro de masa más K2 en el sistema centro de masa. Para eso que es así, me queda entonces que la energía cinética total en este sistema me queda 1/2 de P cuadrado sobre M1 más 1/2 de P cuadrado sobre M2. 1/2 de P cuadrado sale de factor común y me queda 1 sobre M1 más 1 sobre M2. ¿Está? ¿Por qué ponerlo así? Porque la energía cinética para una partícula común y corriente es mv cuadrado sobre 2. Si multiplico por m arriba y abajo, me queda m cuadrado v cuadrado sobre 2m, que esto es p cuadrado sobre 2m. Una manera distinta de presentar la energía cinética, que se hace en cuántica. Cuando planteamos la ecuación de Schrödinger, se plantea justamente de esa forma, porque los operadores en mecánica cuántica están definidos para momento lineal y demás. Entonces, fíjense, esta expresión, paréntesis para una partícula puntual, versus esta que está acá. Ese paréntesis que está ahí vendría a cumplir el rol de la masa del sistema. Entonces, esto que está acá se lo suele llamar o igualar a algo 1 sobre mu, y ese 1 sobre mu es igual a 1 dividido 1 sobre m1 más 1 sobre m2, que es lo que se conoce como masa reducida del sistema. ¿Está? Vamos a dejar por acá, la vamos a retomar la clase que viene con el caso de choques bidimensionales, porque esta definición es importante porque lo vamos a volver a encontrar en oscilaciones y en momento angular. Nos vemos el miércoles.